La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo el Perú. Radio Santa Rosa en Lima lleva la señal. En Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo. En Arequipa, Radio San Martín. En Cusco, Radio Veritas. En Ucayali, Radio Cepagua. La Convención, Radio Quillabamba. En Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco. En Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. En Puno, Radio Pública. En Ancash, Radio Moro. En Huancayo, Radio Cumbre. En Satipo, Radio Milenio. En Abancay, Radio Estación Solar. En Yurimaguas, Radio Oriente. En Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles. Apumaqui Estéreo, AM Tagua, a través de los podcasts, nos pone en todo el Perú y el mundo. Y también puedes descargarnos de Play Store el aplicativo y nos tienes en tu teléfono celular. La página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Y estamos ahí y nos tienes todo el día con toda la programación de Radio Santa Rosa. Rosa María, muy buenos días. Hoy es viernes, pero no con tanta alegría como otros viernes. ¿Qué día? Ha sido un día tristísimo por lo que pasó en el Congreso y también por la muerte de Mambo Par. Así Dos es. Cosas tristes, lamentables. La segunda más lamentable, Sí, ciertamente, lamentable. porque siempre una vida fructífera, una vida que da fruto, siempre se extraña, ¿no es cierto? Hoy día, justamente en el Comercio, han publicado una infografía de todas las copas, todos los premios, todo lo que logró Mambo Park para el pueblo peruano. Increíble, la verdad, una excelente campaña de muchos años que dio fruto finalmente. Pero es una persona que va a ser recordada con muchísimo cariño y agradecimiento por todas las voleibolistas peruanas que pasaron por ser sus entrenadas, ¿no? Y bueno, yendo al Congreso, lo que se preveía ayer, ¿no? Es decir, este apuro de Rosa Bartra, esta desesperación por salir rápido del tema de una vez después de haber tenido una estrategia de permanente dilatación, ¿no? O sea, dilatar, y de repente, de buenas a primeras, el miércoles en la mañana lo votamos y se acaba, ¿no? Obviamente las formas en el Congreso son lamentables, pero, digamos, no es sorpresa, porque las formas en el Congreso... no era sorpresa, ya sabíamos lo que iba a pasar. No, y sabemos la forma en la que se comportan, entonces no es sorpresa. Sin embargo, quien debe estar bastante sorprendido, creo yo, es Salvador del Solar, que entendía, hasta donde me han informado, que estaba en una negociación, y ahora podemos dar los detalles porque están en el Comercio, y son los mismos que tengo yo de otra fuente. Estaba en una negociación en la que estaba involucrado Luis Galarreta, activamente, y Iberico, activamente. Y le habían dicho que se podían cambiar las fechas, se podían cambiar los temas, y que, bueno, que en esa negociación iban a encontrar una solución consensuada. Pues ayer el partido de Iberico, y obviamente Fuerza Popular, se unieron para rechazar el adelanto de elecciones. O sea que fue como el cuento de como digo yo, de la rana y el alacrán. Yo puse ayer el sapo, ¿no? Y me dicen, no es sapo, es rana. Bueno, se creía zapazo, pues. O sea, ¿sabes cuál es el cuento del alacrán y la ranita y el sapo? Había una vez un alacrán que quería cruzar el río y le pide al sapo, no seas malo, pues, si quieren rana, este era un sapo, ¿no? Llévame en tu lomo y hazme cruzar el río. Y el sapo le dice, pero es que si hago eso, tú me vas a picar y nos vamos, y no voy a vivir. Y el alacrán le dice, pero ¿cómo te voy a picar? Si hago eso, nos hundimos los dos. Ni que yo estuviera loco. Ah, sí, pues tienes razón, ¿no? O sea,
Sí, claro, si tú me picas en medio del río, nos hundimos los dos. Entonces, ¿qué mayor garantía de que no me vas a hacer nada? Entonces yo te voy a pasar. Entonces sube el sapito, se sube al alacrán, al lomo, y están en medio del río, y el alacrán lo pica. Y el sapo le pregunta, ¿por qué estás haciendo esto? ¿No ves que nos vamos a morir los dos? Y el alacrán le responde, es que está en mi naturaleza. Ese es el problema. Está en su naturaleza, pues el fujimorismo no puede lograr un acuerdo, aun cuando le cueste lo que le va a costar, porque, o sea, es evidente para cualquier observador que esto puede ser una victoria de un plazo muy corto, es una victoria pírrica. Como proyecto político, este tipo de actos destruye a Fuerza Popular y al fujimorismo a futuro. Si tú quieres permanecer en el tiempo, ¿no es cierto?, tener un proyecto de largo aliento, no haces cosas así. Pero está en su naturaleza, pues. ¿Qué puedes hacer? Está en su naturaleza. Ahora, el sapo, ¿no es cierto?, que de sapo no tenía nada, pues, más pavo era, yo siempre digo, pues, un delfín no nada con tiburones, pues, se lo comen, ¿no? Entonces, Salvador del Solar ha creído de buena fe que estaba conversando, negociando con gente A, representativa de sus partidos, y B, que tenían honor, que tenían palabra. Ya pues, ¿qué honor y qué palabra puedes tener en este tipo de conversaciones? Tan poco honor tienen que ayer Jenny Vilcatoma ha presentado una denuncia por conspiración y traición a la patria contra todo el gabinete. Como dice Augusto Álvarez, como si fuera el repaso, ¿no?, después de la victoria. Y la señora Salazar ha asumido facultades policiales y quiere que le manden así como Guachimán Pacheco. ¿Quién entró y quién salió de Palacio de Gobierno? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Al Consejo de Ministros. ¿De qué hablaron? Las actas del... Así yo quiero todos los chats de la botica también. Porque si van a discutir asuntos políticos, ¿no?, y esas son discusiones políticas y tenemos todos el derecho a saberlas, perfecto, que me pasen las de ellas. Yo quiero las actas de las reuniones de bancada de Fuerza Popular para ver si no conspiran para vacar al presidente de la República, como se ha notado ayer ¿En un chat? en el chat del señor Elías, que según sus voceros ha actuado a título personal, pero si nos han narrado una película que todos estamos viendo. Primero archivamos, después tomamos el Tribunal Constitucional y después lo vacamos. Y todo esto en una semana, y todo el mundo se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya vienen los codinomes, pues. Ya hay que ver quiénes de Fuerza Popular, quiénes de la APRA, quiénes de Acción Popular, quiénes de APP están metidos ahí. Pero así de claro. Entonces, nada. Y luego de este evento, bueno, a las 2 de la tarde era, ¿no? Más o menos. Así es. Todos esperando que hable, pues Salvador de Solar. presidente, Lleno de chismes, ¿no? Los rumores eran de todo, renuncia, no sé qué, cuestión de confianza, todo lo que ustedes puedan imaginarse. Entonces, yo estaba con un político, estábamos me habían pedido una reunión, paramos todo, los dos ahí mirando el televisor, y escuchamos a Salvador del Solar, y la reacción de los dos fue, y no nos vamos a cruzar de brazos, muchas gracias. ¿Qué significa eso? ¿Y qué sigue? Eso es la pregunta que todo el Perú se hace esta mañana. Así es. ¿Qué sigue? Bueno, el presidente ha convocado a las 8 de la mañana al Consejo de Ministros. Chisme de adentro. A ver, hay dos bandos. Un bando que considera que, bueno, ya perdieron y que ahora hay que tal vez encontrar un espacio de negociación, de nuevo, con la bendita negociación, tipo la CONFIEP, ¿no? Es importante negociar en estos momentos. O sea... Es que no se puede negociar con alguien que no quiere negociar. Claro, es como no el alacrán. quiere. El alacrán te va a picar. O sea, no quieren, pues. Es como yo le dije a PPK en 2016. Esta gente te quiere vacar. ¿Qué parte no estás entendiendo? Y nunca entendió. Nunca entendió. Nunca entendió. Es que yo quiero... No creo. Te van a vacar. ¿Qué parte no entiendes? Está en su naturaleza. Entonces hay un grupo del gabinete que quieren pues encontrar una salida negociada, ¿no? Una agenda legislativa consensuada. ¿Qué agenda legislativa ha tenido el fujimorismo? Yo ayer escuchaba que la señora Letona decía que tenían 400 proyectos de ley identificados. ¿Qué? ¿Por qué no los aprueban? Si tienen los votos, si son tan buenos para el país.
Porque nunca ha sido su prioridad. Nunca ha sido su prioridad. Y, bueno, y hay que ver la jactancia con la que han salido los medios ayer. Sí, sí, Ya ganamos, o sea, por favor, ¿no? Todo se paga en política. Si hay algo que yo he observado durante 20 años, es que todo se termina pagando. Pero hablando de cuentas por cobrar, acá viene una y bien grave. Hoy día, en el semanario de César Hildebrand, se ha publicado una entrevista a la señora Marianela Ledesma. La señora Marianela Ledesma, como ustedes saben, es magistrada del Tribunal Constitucional y ha declarado, cito entre comillas, lo siguiente: me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. Este es el titular. Me ofrecieron quedarme en el TC si votaba por la libertad de Keiko. Esto no lo está diciendo una persona cualquiera. Esto lo está diciendo la señora magistrada Marianela Ledesma. Reitero el titular, lo he puesto en mi Twitter. Me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. Esto es gravísimo, porque esto es extorsión a un magistrado del Tribunal Constitucional. Este solo hecho amerita una investigación inmediata, que se suspenda la votación de ese recurso por extorsión a los magistrados, porque si han extorsionado a la señora Ledesma, pueden haber extorsionado a los otros 6, o a algunos de ellos. Hacer una investigación, porque acá de lo que se trata es de comprar el voto de la señora Ledesma a cambio de su permanencia en el TC. Obviamente la señora no ha aceptado ni vender su voto, ni en un sentido ni en otro, porque no está en venta, y si eso significa que tenga que irse, se tendrá que ir. Pero esto es bien grave. Entonces tú no puedes conducir unas elecciones del TC después de que una magistrada señala que la han extorsionado a la prensa. Lo acaba de señalar hoy. Pueden leer ustedes la entrevista en el semanario de Hildebrand. La entrevista la hace César Hildebrand él mismo. No es un problema de que el reportero se equivocó, claro, en la cita, ¿no? O sea, el director del semanario ha hecho la entrevista. Y el titular es: me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. ¿No es cierto? Era una manera de decirme: no te cambio si votas de tal manera. Ahora, faltan acá detalles, saber quién fue el emisario. No tengo acá el detalle completo porque solamente me han pasado una parte de la entrevista, pero está claro que esto es lo que ha dicho la señora Ledesma. Reitero, me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. Esto amerita inmediatamente una investigación. ¿O no? Claro. Y también presumo que esto puede salir del Congreso o puede salir también del Poder Ejecutivo o de cualquier Poder de Estado, de la Fiscalía. De oficio, la Fiscal de la Nación, una investigación. ¿Cómo es posible que a una magistrada del Tribunal Constitucional se le ofrezca quedarse en su puesto a cambio de votar por la libertad de Keiko Fujimori? Y los únicos que la pueden dejar en su puesto son los congresistas, porque son los congresistas los que votan. Y yo no creo que la izquierda le haya ofrecido quedarse si votaba por la libertad de Keiko. Tampoco creo que el gobierno. ¿Quién podría ser? ¿No es cierto? Entonces no hay que ser pues un genio para saber de dónde vino el ofrecimiento. Pero hay que señalar nombres porque las responsabilidades penales son personales. Y esto implica que este procedimiento está más viciado que cualquier otra cosa que ha sido viciado. Reitero a todos los colegas que nos están escuchando, el semanario de Hildebrand, entrevista realizada por César Hildebrand, titular: me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. Denuncia la señora Marianela Ledesma, magistrada del Tribunal Constitucional. Así estamos esta mañana, pues. Y se está reuniendo el presidente con sus ministros, como dicen, para ver qué hacen. Porque anoche no la tenían clara. O sea, no hay plan B. Nunca lo hubo, creo, y ese es un problema gravísimo del presidente. Como yo dije, nunca habló con Mercedes Arauz, no tiene, digamos, salidas, aunque sí las tiene, ¿no? A mí me ha hecho gracia. Yo creo que en este momento, me dice, ¿puede ser una cuestión de confianza por el adelanto de elecciones? Sí, por supuesto que se puede, no es que no se pueda, pero yo creo que el tema más urgente en este momento
Es el asalto al Tribunal Constitucional. Entonces, lo que tiene que hacer es hoy el señor Salvador Solar presentar una cuestión de confianza por la forma, por el procedimiento de selección. Porque la ley establece 2 procedimientos para seleccionar y puede hacerse perfectamente por concurso público. Y no se ha hecho por concurso público, sino por selección a dedo. Entonces él presenta una cuestión de confianza, habida cuenta, por ejemplo, esta declaración de la señora Ledesma, de que el proceso está viciado por la corrupción y que se hace cuestión de confianza del procedimiento establecido en la ley. Es decir, no se puede hacer cuestión de confianza, por supuesto que se puede hacer cuestión de confianza. Ya basta decir no se puede, invitar a los doctores Truquini, que después aparecen defendiendo a la señora Keiko Fujimori en el Tribunal Constitucional. Eso es increíble. Y no dicen soy abogado de Keiko Fujimori, porque podrían decirlo, ¿no? No, increíble. Entonces, bien clarito hay que decirlo. La señora Ledesma acaba de denunciar, hoy día está publicado, que ha sido obligada, extorsionada, chantajeada para que su voto sea favorable al habeas corpus de Keiko Fujimori. Y que si no lo hacía así, la iban a sacar del TC. Toma mientras. Vamos a la pausa. Nadie se mueva, que está Marisa Glave con nosotros para hablar de lo que pasó ayer. Y regresamos en un instante, ¿no? Volvemos. Eso que es gravísimo. Esto es gravísimo, ¿tú sabías? Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con la congresista Maritza Glave. Bueno, muy bien. Vamos a empezar así, bueno, por lo más urgente, creo. La congresista Glave se entera por mí de esta declaración de la magistrada Marianela Ledesma. Reitero, me ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de Keiko. ¿Qué se puede decir frente a esto? Bueno, buenos días Rosa María, buenos días Abel, a todos los que nos están escuchando, todos y todas. Mira, la verdad es que esto que me está dando me parece ya la cereza, la copa de helado con Foch y todo lo que había alrededor de este proceso de elección, ¿no? O sea, desde el día de ayer y antes de ayer, varios parlamentarios hemos salido abiertamente a distintos medios a decir, por favor, estemos alertas. Lo grave es lo que se viene el lunes. Lo realmente grave es lo que se viene el lunes. Y lo que pasó ayer, Rosa María, está íntimamente ligado a lo que va a pasar el lunes. Y después espero podamos desarrollar un poco más la idea. Pero esto que dices de la doctora Ledesma que yo acabo de leer me sorprende muchísimo, me estoy enterando literalmente acá, porque además muestra que hay más vicios al procedimiento. Hay que recordar que ayer hubo una sesión de la Comisión Especial Seleccionadora porque Alberto Quintanilla, del Nuevo Perú, el representante del Frente Amplio y el representante Peruanos por el Cambio en esa comisión presentaron una acción de nulidad al proceso. Y las razones de la acción de nulidad se basaban además en que este ha sido un procedimiento express. Es decir, hasta la Comisión Interamericana ayer ha sacado una nota diciendo, ojo, por si acaso, la elección del Tribunal Constitucional tiene que ser por lo menos transparente. Nadie cuestiona que sea el Parlamento quien lo haga, pero por lo menos tiene que ser transparente. Entonces, el congresista Quintanilla armado esto con los representantes del Frente Amplio de Peruanos por el Cambio, donde ha planteado que, por ejemplo, se tuvieron 2 reuniones rápidas para discutir mínimos criterios, la tercera se entregaron los documentos y al día siguiente tuvieron una reunión de menos de 30 minutos para simplemente dar como OK al procedimiento y determinar quiénes eran los candidatos a invitar. Eso de por sí está viciado, o sea, ¿cómo es posible, no? Y luego en medio de esto tenemos esto que tú nos estás mostrando, es decir, una magistrada que dice que ha sido amenazada, que ha sido chantajeada, ¿no es cierto?, para mantenerse en el tribunal. ¿Por qué? Y creo que es por algo que tú dijiste en estos días y que tiene que ver con cuántos tienen que cambiar. ¿Tienen que cambiar a los 6? No. Y entonces, una opción es cambiar a los 6 si es que tuvieran suficiente fuerza y punche. Pero creo que no lo van a tener, porque hay algunos que tendrán un poquito de sangre en la cara, espero, en el Parlamento. Entonces, creo que lo que tienen es por lo menos el voto para 2. Y eso es lo que quieren hacer, como tú correctamente has dicho. Entonces, ¿cuáles son los 2 a los que se quieren bajar? Porque eso es lo que habría que decir, los quieren bajar del coche. Y ya salieron los doctores
que tú llamas truquini, a decir que el criterio tiene que ser los 2 menos votados. Y cuéntame por qué. Nadie sabe por qué. Y por qué, por ejemplo, no debiera ser un criterio sensato como los que tienen más antigüedad, es decir, los primeros que juramentaron. Claro. O como dijo Luis Espinosa, por el año colegiatura. O por el año de colegiatura, exactamente. ahí es el año de colegiatura se asocia a los que juramentaron, porque por tu año de colegiatura te hace la prelación de ingreso al Tribunal Claro. Constitucional y de juramentación. Con lo cual, en realidad eso tendría mucho más sensatez, es decir, sería el mecanismo sensato. ¿Quién fue el que juramentó primero? Ese es el primero que sale. Claro, que se quiere Pero hacer un entonces lo que mecanismo quieren ad hoc, hacer pues. es un mecanismo ad hoc para sacar a 2 de los 4 incómodos. Si pudieran sacar a los 4 incómodos, sacan a los 4. Pero si no, por lo menos a 2. ¿Y quiénes son los 4 incómodos? Ramos, Miranda, Espinosa y Ledesma. Entonces, ese es el tema de fondo. Y la verdad, con esto que acaba de salir, yo espero que haya un mínimo de tranquilidad en el Parlamento y que se diga, bueno, esto no lo podemos Tranquilidad, presentar. no, de vergüenza. Sí, pues, Esto es delictivo. Así como la señora Vilcatoma ha presentado una denuncia penal por conspiración y traición a la patria, por reunirse al Consejo de Ministros. Conspiración para la sedición, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, era? sí, Sí. conspiración. O sea, sedición en la modalidad de conspiración. La verdad es que esto es mucho más grave, porque, digamos, reitero, no estamos hablando de cualquier persona. Esta es la jueza. La jueza dice, me han chantajeado. Me han ofrecido quedarme si voto a favor de la libertad de Keiko Fujimori. Nos tiene que decir cuándo, dónde, cómo, en qué circunstancias. Eso se tiene que terminar en una investigación. Pero ese solo hecho... Ya vicia todo el proceso Ya que estamos sé, teniendo por en el Dios, Parlamento. ¿no? Ahora, leí que algunos planteaban también una cuestión de confianza sobre el Tribunal Constitucional. Lo que tú estás planteando es sobre el mecanismo de elección. Me parece interesante. Es decir, finalmente podría ser una herramienta porque, varios... Yo ayer la verdad sentí que el primer ministro lo que hizo fue una introducción al mensaje, ¿no? O sea, introdujo el mensaje Sí, así y pero espero sí. que el mensaje llegue hoy. Porque ayer mensaje no hubo, ¿no? O sea, ayer evidentemente hubo una expresión mínima, pero lo que me preocupa es que crean que tienen que ponerse a pensar en hacia dónde van con una nueva estrategia sobre adelanto de elecciones o vinculado a ese tema y tiene que escuchar, señor del Solar, señor Vizcarra, ya, viene más allá de su primer ministro. Señor Vizcarra, lo urgente es el lunes el Tribunal Constitucional. El lunes el Tribunal Constitucional. No podemos permitirlo, porque el Tribunal Constitucional es quien va a permitir si es que hay cuestión de confianza o no, si hay una acción competencial. El Tribunal Constitucional es el que, por ejemplo, le dijo al Congreso que no podíamos aprobar la ley de mordaza a los parlamentarios, que no se podía aprobar la ley de mordaza a los medios de comunicación, que no se podía aprobar la ley que modificaba a través del reglamento la cuestión de confianza. 3 veces nos han dicho que hemos hecho cosas inconstitucionales. El Tribunal Constitucional determina si una gran empresa paga un interés moratorio o no, si es que se cambia la lectura sobre los bonos de la reforma agraria o no. El Tribunal Constitucional le puso el pare a algunas empresas mineras, que es nuestro tema favorito, para, por ejemplo, si tienen que pagar o no tienen que pagar para la fiscalización de OEFA. Es decir, es una entidad muy importante y no se puede, además, en medio de este tenso debate y tensa pelea, para ponerlo en fin, viene el clásico. Los de la U y la Alianza no nos llevamos bien. Cámbiennos el árbitro a la mitad del partido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque todo el mundo va a decir, ya sea que uno u otro gane, que nos han viciado el procedimiento porque nos cambiaron el árbitro a la mitad del partido. No tiene sentido cambiar el árbitro ahorita. Bueno, en todo caso se podría cambiar si es que hubiera un procedimiento un poquito más espaciado, si hubiera posibilidad de presentar tachas. Han prohibido Bueno, si fuera el procedimiento transparente de concurso, que es el que nosotros planteamos, claro, planteó también el Frente Amplio, el Nuevo Perú insistió después, ahora, nuestra vocera lo peleó en la Junta de Portavoces y no funcionó. Hay otro tema político donde parece ser que el presidente del Consejo de Ministros quiso ser sapo y se hundió en el río con el alacrán, porque han estado negociando. Yo tengo esa información, la tiene el comercio también, la tengo corroborada con algunos congresistas y algunos congresistas lo han dicho públicamente ya desde ayer. El señor Luis Galarreta, yo me había reservado el nombre, ha sido el secretario general ahorita de Fuerza Popular, ha sido la persona que ha estado negociando con Salvador del Solar y con Luis Iberico y negociando activamente una agenda de reforma, de las reformas políticas, discutiendo un adelanto de elecciones, tal vez no para abril del próximo año, sino para octubre, ¿no es cierto?, con un poquito más de tiempo, y que esto estaba sobre la mesa.
no estaba participando la izquierda, ni Nuevo Perú, ni Frente Amplio, no los habían llamado, y esto era Salvador del Solar con APP y con Fuerza Popular, y tal vez un poquito El APRA, con Velázquez Quesquén. Y que estaba absolutamente confiado el señor del Solar en que Velázquez Quesquén se iba a abstener, ¿no es cierto? Y el señor Miki Torres y la señora Alejandra Aramayo iban a votar en contra, ¿ok?, del archivo. Con lo cual, y con todos ustedes, ya tenían el asunto controlado. Bueno, para que eso- por lo menos se discuta en el Pleno. Bueno, se la creyó, pues. Ese es el problema que digo, cuando el delfín no puede nadar con tiburones, pues. Lo hacen muchame, podría muchame, nadar ¿no? con tiburones si supiera que son tiburones y por dónde tiene que nadar. Y entonces ese es parte del problema, sabes por dónde te mueves, digamos, ¿no? Pues no todo el mundo tiene que ser un tiburón, pero el tema, Rosa María, y que es lo que decíamos ayer, es que el primer ministro y por tanto el presidente Vizcarra, porque acá sí hay que decirle al señor Vizcarra que él no puede desentenderse de lo que hace su primer ministro para llevar adelante una propuesta que él hizo el 28 de julio. ¿No? Entonces, finalmente el señor Vizcarra, junto con Del Solar, parecieran haber abandonado la política, Rosa María. La política no se restringe al Parlamento. Yo soy parlamentaria, pero yo empecé a hacer política muy lejos del Parlamento desde que era estudiante y desde que estaba en la movilización estudiantil. Y a mí me queda clarísimo que la dimensión política, lo político, trasciende la política institucional y en particular la parlamentaria. Entonces, restringir la posibilidad de generar un consenso ciudadano, un avance hacia una legitimación de una propuesta a únicamente los grupos parlamentarios y además en proporción a los votos que tienen dentro del Parlamento, es entregarte al juego del fujiaprismo, como le hemos llamado, con sus satélites, como en este caso Alianza para el Progreso. Es una pena, yo lo lamento, porque además hay varios parlamentarios de Alianza para el Progreso, incluida la hoy ministra Gloria Montenegro, que creo que han jugado un rol importantísimo para tratar de ir cambiando la correlación de fuerza en el Parlamento, pero que en este momento terminan cooptados por este espacio que además tiene al presidente del Parlamento, al señor Olaechea, traído al Parlamento por el señor PPK, como parte de esta alianza conservadora, ¿no? Entonces, por ejemplo, negociar esto a puerta cerrada, con tres fuerzas políticas que evidentemente son opuestas al mecanismo, sin incluir en esa discusión a otras fuerzas políticas para por lo menos mínimamente transparentarlo. O, por ejemplo, hacer una mesa. El presidente podría haber hecho una mesa política, pública, abierta. Y Pero decir, nadie va, hago pues, a la una mesa. Bueno, pero Nadie hacer va. una... Sí van, No, Rosa no, María. usted sí, pues, pero los fujimoristas pero no van. han ido a varias. Sí, y pero- podría haberse generado un espacio de discusión pública. Tienes espacios como el Acuerdo Nacional, que quieras o no, el fujimorismo también. Y son espacios institucionales. No ha utilizado ningún otro No, espacio no. que no Vamos a- sea rendirse a la politiquería, porque ni siquiera es la politiquería del Parlamento, ¿no es cierto? Y entonces eso pues ha puesto un límite enorme. Y en paralelo, y eso sí hay que decirlo, cuando uno tiene un conflicto principal, no puedes tener conflictos paralelos. Eso Sí, yo lo he claro. aprendido a la mala, ¿ya? Porque a veces uno quiere hacer todas las batallas a la vez y todas las batallas a la vez no se pueden. Entonces tú identificas cuál es la batalla más importante y sobre eso dices, bueno, ¿cuáles son los elementos que yo necesito empujar en este contexto? Entonces, por ejemplo, ¿de qué sirve, más allá de ir al fondo, porque creo que no es momento de discutir el fondo, podemos discutirlo en otro momento, de la ampliación del régimen agrario con el que estoy evidentemente en contra? Vencía el 21, Rosa María. Entonces, forzar la aprobación de esa ampliación del régimen agrario la semana pasada, teniendo a la ministra de Agricultura con el fujimorismo, en una conferencia de prensa conjunta, agrediendo a sectores de trabajadores que tienen como una de sus principales banderas tirarse abajo ese régimen laboral, no tiene ningún sentido. Porque además Político, te abres bravo. un frente innecesario, porque además en este caso ese régimen se mantenía hasta el 21 y podrían eventualmente haberlo discutido el otro año, después del contexto en el que estábamos ahora. Pero no, como se colocó en agenda, el presidente, o en todo caso su gabinete, ¿no es cierto?, el ministro de Economía, la ministra de Agricultura, muy cómodos con el fujimorismo, van. Y eso va a mi segundo punto. Yo no sé si el Solar tiene unanimidad en su gabinete. No, no tiene. Está clarísimo. Ayer no la tenía. Y hay un sector de su gabinete que no está de acuerdo con el adelanto de elecciones, o no está de acuerdo con la cuestión de confianza, o no está de acuerdo con una lógica de confrontación. Y entonces ese es un problema serio, porque el presidente tiene que entender que el gabinete que ha escogido, o que su primer ministro ha escogido, evidentemente no tiene la fuerza suficiente para avanzar adelante en un escenario
en el que tú, yo y varios hemos planteado, hay un copamiento institucional, entre ellos lo que va a ocurrir el día lunes con el Tribunal Constitucional. Y la próxima semana, yo no les diría que la próxima, pero probablemente antes de que salgan los codinomes, o sea que va a tener que hacer la próxima, miércoles o jueves, van a vacar al presidente de la República. O sea, discúlpenme. Para eso yo creo que no tienen los votos. Ahí sí discrepo. O sea, creo que no hay fuerza suficiente para una cosa así. Pero no es necesario. Pero no es necesario, Rosa María. Mira. Si tú tienes al tribunal, insisto, si tú tienes al Tribunal Constitucional, y por eso es que yo quiero insistir a la gente, a quienes nos estén escuchando, a quienes sean asesores del primer ministro, asesores de los ministros en el gabinete, asesores del presidente. El golpe es el Tribunal Constitucional. Ese es el golpe. Porque teniendo el TC, copando el TC, no importa lo que venga después, porque lo que sea que quiera plantear el presidente, el tribunal va a blindar al Parlamento. Claro, pero digamos, esos son procesos que tardan, ¿te das cuenta? Tardan. Lo que preocupa del TC, por ejemplo, es la relación con la corrupción. Hay una ley en este momento una acción de inconstitucionalidad. El Fujimorismo aprobó la ley. Ellos aprobaron la ley. Con voto en contra nuestro, dicho sea de paso. Claro, aprobaron la ley para discutir, para aprobar la forma en la que se pagan las reparaciones civiles. La que paga Odebrecht. Muy bien. Ellos la aprobaron. Y ahora la quieren declarar inconstitucional. ¿Para qué? Para traerse abajo el acuerdo. Y para que no sepamos la verdad. Y verdad que todavía falta construir, porque hay bastante todavía que no se nos ha dicho. Entonces, eso es lo que va a tener que ver el Tribunal Constitucional. Muy pronto. Muy pronto. Entonces, claro, ¿para qué quieres controlar? Para traerte abajo el acuerdo. Lo declaras nulo. Y además, tal vez no para un proceso, pero ya no puedes ampliar a otros procesos. Los cuellos blancos del puerto, que son una organización criminal, ayer me han lapidado cuando he dicho que esto está vinculado además a los cuellos blancos del puerto, y he dicho, no, está vinculado. ¿Por qué? Porque los cuellos blancos del puerto existen, aunque la señora Marta Chávez y otros me hayan atacado en Twitter diciéndome que si estoy inventándome cosas, no, existe, hay una investigación fiscal, todos hemos escuchado los audios, sabemos que el señor Inostroza y los miembros del CNM, a los que blindaron en el Parlamento, forman parte de una organización criminal, y hay una investigación sobre el señor Chávarri también, a quien también han blindado en el Parlamento. Entonces, existe. Imagínate tú que a pesar del esfuerzo de fiscalía, alguno de estos señores pueda ir a un tribunal de garantías porque haya dicho que hay un vicio en el proceso en el Parlamento. Ya está. Ya está. Tú tomas el TC y no importa la Junta Nacional de la Justicia, no importa las reformas que queremos hacer para la selección de magistrados, vuelves a cooptar un espacio demasiado importante dentro de la lógica de la política de lucha contra la corrupción desde el lado político y desde el lado judicial. O sea, eso es gravísimo. Y sinceramente sí creo que nos hemos quedado un poquito dormidos como sociedad al reaccionar. Ya están reaccionando. Ayer a mí me gustó la reacción de la Plaza San Martín, tengo que admitir. La convocatoria fue como espontánea, sí, a las 4 de la tarde empezaron a llegar tweets de nos encontramos, plantón 6 de la tarde, yo me sumé, plantón 6 de la tarde, vamos a la Plaza San Martín. Llegué pensando en, bueno, en fin, seremos pues unos 4 heroicos acá intentando llegar. Yo llegué a las 6:20, tenía una entrevista después y ya había un montón de gente. Y la gente ha salido, ha caminado, y el grito no solo era cierren el Congreso, por supuesto, sino no a la reportija, defendamos el tribunal. Entonces creo que ya empieza a haber una conciencia mucho más clara. Ayer, por ejemplo, Indira estuvo con algunos sindicatos que decían, claro, el Tribunal Constitucional, por ejemplo, declaró inconstitucional 2 artículos de la ley Servir que negaban la negociación colectiva. Es decir, es un espacio vital para los distintos actores de la sociedad y no podemos permitir que simplemente se decida así, menos después lo que tú nos has contado de la doctora Ledesma. Ya, pues, o sea, si la están chantajeando, estamos hablando ya estamos en una, digamos, en un escenario diferente, es un escenario de delito. No, gravísimo, gravísimo. Ya, ese es un escenario delictivo. Tú no puedes extorsionar a un juez. Nunca, bajo ninguna circunstancia. La están extorsionando para que entregue un voto favorable a una líder política que tiene una mayoría en el Congreso. Ya, eso es gravísimo, pues en cualquier país del mundo paralizaría instantáneamente el proceso, ¿no? Entonces sus enemigos pueden decir, no, jamás ha sucedido, está buscando paralizar el proceso. Bueno, pero paraliza el proceso. Claro, ahí hay una cosa que mientras se aclara vamos, un principio precautorio, ¿no? Ante la duda, paraliza. Paraliza, porque además, ¿cuál es la urgencia? Por favor, ¿cuándo se activó la comisión que debe seleccionar e invitar a los magistrados del Tribunal Constitucional? El 13 de septiembre. Claro. Por favor, el lunes va a ser 30.
No ha pasado ni un mes. Ahora, ni un mes desde ¿qué? que se activó. ¿A ustedes? Y desde que seleccionaron a los candidatos, Rosa María, no han pasado ni 2 semanas. No, claro, o sea, es por ridículo. favor. No, además, no hay tacha, solamente están los que ellos han invitado, no hay posibilidad de debatir currículums. La prensa está debatiendo los currículums. Y a medias, ¿eh? Porque tampoco medias. es que de todos, ¿no? Por ahí que el abogado de Alan, en fin, pero... El abogado de Alan, la señora que habla con Inostroza, la hermanita linda. Ya, no lo conozco, le dijo al comercio, no lo conozco, he hablado 70 veces con él. Esa va a ganar, ¿eh? Te aseguro. No lo conozco, fue su primera respuesta. Y nosotros no lo conozco. 70 llamadas. Una maravilla. Y pues no, han chuponeado sin permiso judicial. Esa no es la discusión. La señora ha hablado 70 veces con Nostroza, es su pata, y le dice, hermanita linda, hermanito de mi alma. Gracias a ese audio descubrimos que no solo hay hermanitos, hay hermanitas también. Entonces, claro, habían hermanitas. Menos, pero hay. Menos, pero hay hermanitas. Hermanita de mi alma. Entonces, el problema acá, que sigue siendo muy complicado, es que, digamos, el gobierno que tiene que tomar una decisión, y yo no estoy muy segura que la vaya a tomar, de que Salvador Solar vaya a tomar, por una razón bien sencilla, porque si tú presentas una cuestión de confianza y te dicen que no, ¿no es cierto? Tienes que hacer el Congreso, pues. Claro. Ahora, es evidente que, por ejemplo, presenta una cuestión de confianza sobre el tema del TC, por el procedimiento, y le van a decir de frente, todos los doctores Truquini que ya tienen allá maestrados, no se puede. Pero por el procedimiento no se puede. puede. Tienes razón, has Claro, dado en el clave. por Porque supuesto que yo se había puede. escuchado algunas propuestas como por el hecho de que se suspenda, por el hecho de la política, pero en realidad lo que podría plantear es, la ley plantea 2 opciones, señores, yo hago cuestión de confianza para que ustedes vayan por la opción del concurso público. Exactamente. Y no es reforma constitucional, ¿no? No, es una ley Y lean la sentencia del TC. Dice que se puede implementar por cualquier asunto. Y este es un asunto bien importante para el Perú. Y se acabó la vaina. Sí. Entonces, por lo menos el lunes no tenemos elección. Pero además hay que decirlo con toda claridad. Claro, ustedes miran, pero eso no detiene eso no adelanta las elecciones. Pues No, pero las elecciones ya lo veremos después. Claro, ya de repente, O sea, ojo, le dicen que no, pues al presidente. Bueno. Y siguen con Y su siguen procedimiento. con su procedimiento. Y el presidente declarará nulo después del procedimiento y llamas a unas elecciones. La comisión permanente no tiene 87 votos, así que no puede elegir miembros del Tribunal Constitucional. No. Y además tiene una Bye. restricción muy cortita de cosas que puede hacer. Así Tampoco es. es que pueda de No puede pronto hacer aprobar todo. 500.000 No, cosas. así ¿no? es. ¿Qué hagan? Cuestión de confianza de eso. Pucha, que tienes que soplarles todo, ¿no? Ahora- Ahora, pero más. Si Del Solar no tiene hoy día unanimidad de su gabinete y no tiene fuerza en su gabinete para tomar una decisión así, él debería renunciar. no, claro. Y el presidente debería nombrar de urgencia este fin de semana un nuevo gabinete que esté dispuesto a ir al Parlamento Y hacer a lo- por lo menos entrar y decir, señores, así no votan al Tribunal Constitucional. O sea, tiene que quedar clarísimo la dimensión, o sea, la importancia del tribunal. Mira, Rosa María, yo recuerdo cuando ¿Cómo yo será estaba importante todavía que la en libertad el de Keiko Fujimori depende de eso? O sea, Claro, pero ese es el tema menor de ese tribunal, porque yo creo... pero ese es el mecanismo de chantaje. El chantaje, sí. Ese ha sido el mecanismo de Pero- chantaje. Ahora, dime una cosa. Ayer estuvieron en el Congreso, en la Comisión de Constitución, todos los congresistas presentes. Había algo que no se ha explicado y a mí me encantaría saber cuál es la verdad. El día martes fueron los miembros de la Comisión de Venecia. La verdad es un tema, es una palabra un poco dura, No, porque uno nunca sabe, la verdades, verdad. pero bueno, ¿Qué ya. pasó? O sea, el martes Rosita Bartra sale a la prensa y dice, ustedes no saben cómo se elabora un dictamen es muy complejo, necesitamos muchas opiniones. Martes. Miércoles en la mañana he citado para votar el dictamen de la comisión, carta el dictamen de la comisión. ¿Qué pasó esa noche? La noche del martes. De verdad, ¿qué pasó la noche del martes? Habrá que preguntarle a Rosa María Bartra. O sea, hay varias O sea, ella tenía una hipótesis. estrategia de dilación muy bien planteada, clara para todos. Hasta el 10 de octubre no viene la respuesta de la Comisión de Venecia. Perfecto. Bueno, tal vez fueron conscientes del papelón frente a la Comisión de Venecia no también. creo, pero- porque no son conscientes de la... No, de verdad, no... En ese aspecto son inimputables, no se dan cuenta de lo que hacen. O sea, ¿tú crees que Becerril se da cuenta de que le está diciendo a estos pobres señores invitados que es miembro de 5 organizaciones criminales? Los pobres agarraron su billetera y salieron corriendo. Porque, claro. Oye, te cuento por si acaso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy miembro de 5 organizaciones criminales, ¿no? En 2 ya me están archivando, felizmente.
que casi se desmayan estos pobres señores, ¿qué clase de congreso es este? Entonces, Cierran el congreso y van a claro, salir los yo no creo que él sea consciente de las barbaridades que dice, pues si no, no las diría, ¿no? No, yo creo que sí es bien consciente de las barbaridades que dice, la Pero verdad. si dijo, y creo que hay que dijo hacerlo responsable. Que si hacían, Pero- ¿cómo era? Que si se modificara la inmunidad, dijo, yo estaría preso. Pero claro, a Es confesión consciente. de parte, relevo de prueba. ¿Ya? Pero en realidad algo ha pasado. Una hipótesis era, la que barajábamos ayer, Que se enteró, pero ya sabía de esas conversaciones, creo yo. se enteró, no solamente, no, que la sabía así, que le dan la orden de quitarle el piso, de jalarle la alfombra a Galarreta. A toda velocidad. Ahora, la red además es del sector duro, ¿no? O sea, ni siquiera es el sector que uno hubiera identificado como los Pero- independientes. Pero has por visto que no ha llamarlos de alguna aparecido, manera. no ha aparecido, Para no nada. está. Sí, se lo ha no- tragado la tierra. Se lo ha tragado la tierra. Y la otra posibilidad es que Galarreta esté en la lista de los codinomes. La otra posibilidad es que Galarreta estuviera simplemente mareando al primer ministro. También. Y que, como ha jugado el fujimorismo y nos enteramos por el chat ese de ustedes 3 voten en verde, ustedes Claro. 2 en ámbar y todos los demás rojo, Ajá. también a veces hay estrategias coordinadas para Sí, claro. distraer a quienes como nosotros Se llama- intentamos buscar puentes de diálogo, ¿no? O alguna racionalidad. ¿Qué se llama? Normalmente, el APRA lo hace muy bien, ¿ah? Partir votación. Yo lo he visto hacer, además con qué disciplina. Tú rojo, tú verde. Ellos ni siquiera, con la mirada nomás. Tú rojo, tú verde, en orden del asiento. Claro, pues, sí lo saben hacer muy bien. Pero, claro, el resto de las bancadas no saben hacer eso porque no tienen la disciplina de estos que tienen hace años haciendo estas cosas. Entonces necesitan un chat que diga, falanita, tú rojo. Tú fulana verde. No puede. Pero en fin, o sea, el punto acá es que el gobierno está en este momento en un callejón del cual tiene que encontrar salida. Mira, ayer el argumento de varios, que me sorprende, porque además varios que respeto, yo tengo que admitir que hay que intentar pues dialogar, ¿no? Y era, no, con esto no se cierra la posibilidad de diálogo. Y yo les decía, pero a ver, un ratito. Porque decían, fue muy agresiva la manera en la que el presidente lo presentó. Puede ser una manera de leerlo, ¿ah? Yo aplaudí, tengo que admitirlo. Me emocioné, aplaudí. Pero sí es verdad que fue lanzada en medio de este ágora político sin previa conversación de nada. Ya, lo lanzaste así. Después de eso debió generarse lo que varios decíamos, la construcción de una correlación favorable, ¿no es Claro. cierto? ¿Cómo construyes una correlación favorable alrededor de esto que lanzaste sin ningún tipo de estrategia previa? Haces. Eso no ha existido, me parece a mí, más que, como hemos coincidido, conversaciones parlamentarias, punto. Pero lo político, incluir lo político en esta discusión, no se ha hecho. Y entonces, ya, lanzado esto así, ellos dicen, esto es un golpe, eso no lo podíamos aceptar. Algunos de ellos me han dicho en off, digamos, mira, yo tengo clarísimo que esto es algo que no podemos aceptar, o sea, está claro que no lo vamos a aceptar, digamos, ¿no? Claro, O sea, lo dijeron desde el primer día. Si es que podemos plantear alguna alternativa, habrá que verlo, pero entonces, claro, lo que yo le decía ayer a un par era, si ustedes cierran el portón así, ¿qué alternativa hay? O sea, es decir, si están pensando, incluso esas otras alternativas que medio suenan, que es como que ya, pero que provenga del Congreso, tú no tiras un portón a lo que te ha llegado. Tú eventualmente Además, replanteas otra solamente un propuesta, haces una portón, contrapropuesta, pero no solamente- evalúas. No pero solamente es un portazo, portón. no solamente es patear todo, es decir que al presidente lo vas a meter preso. No, pero además es patear todo con un dictamen sustentado en un análisis político, porque ni siquiera está sustentado en un análisis constitucional, No, porque está además, sustentado en ojo, un análisis ojo, político. dice el dictamen que han aprobado ayer que no hay crisis política. Claro, no, 2 veces dice que no hay crisis No política. hay La ninguna supuesta cri- crisis política, Que no el existe. dicho de la crisis política que no existe, que está comprobado que no existe, comprobado que no existe. Que Hay estamos crisis política, que ¿qué estamos hago acá? discutiendo, O sea, ¿no? Y la segunda es porque además quieren hacer una cuestión de confianza, dice el texto. Sí, y O nadie sea, la ha planteado. pero Y no además- es un tema de debate. Y además lo puede hacer. Además lo puede hacer. O sea, ¿cómo voy a yo presentar un dictamen diciendo, además quieren presentar una cuestión de confianza y por eso va al archivo, cuando la Constitución, que tú misma estás diciendo en ese dictamen quieres defender, permite la posibilidad de pésimo. la cuestión de confianza? Entonces, Realmente es muy el malo. texto, la parte de conclusiones del texto está muy mal. Está muy mal. mal. Entonces, ¿cómo tú archivas así? Y además, incluso niegas la posibilidad del debate público. Esa es la parte que a mí me parece ya más grave de todas, ¿no? Que era, Ahora, ¿por qué por no- lo menos, por como qué- han dicho varios, y de hecho el congresista Violeta
tímidamente, pero finalmente lo dijo en la propia comisión, y el pronunciamiento que logró con el congresista Cheput, que mira, yo tengo discrepancias, discrepo que estén en esa mesa directiva y que estén finalmente aliándose como se están aliando con el fujimorismo. Sinceramente creo que hay mucha responsabilidad en eso, pero el congresista Cheput por lo menos valora la dimensión del debate político y la necesidad de esta discusión. Y entonces ayer dijeron, más o menos, déjennos archivarlo en el Pleno. O sea, pero por lo menos que se haga con los 130 parlamentarios, ¿no? Así es. Acá estoy recibiendo muchos mensajes diciendo cosas como, ¿cómo pueden creer que pueden negociar? Es como Zavala. Zavala, ustedes que saben que hablaba con Keiko, ¿eh? Yeah. Sí se hablaban, ¿eh? Pero nunca, o sea, le creía que sí podía. Bueno, Zavala le decía eso a PPK, hay un espacio para negociación y te van a vacar, ¿no? Estás en otra lógica, es como si estuvieses en AM y FM, ¿no? O sea, es otra frecuencia. Estamos hablando de un grupo de gente, además, lo ha dicho el señor Marco Arana, que el mensaje... Lo de La Plata, no. Rolando Reate le dijo el mensaje de que si les pagaban todos los sueldos, tal vez algunos podrían considerarlo. Yo hice una encuestita acá, Yo y me acuerdo salió que tú muy decías positiva. muy procesante, no me acuerdo qué cosa preguntabas tú. Claro, incluso con Con su bonificación, CTS, claro. con todo, ¿ya? Sí. con todos sus beneficios. Y la gente dijo, oye, de cada 3, ¿no? 2 estaban a favor. Les pago para que se larguen, pero ese trabajador que tú dices, Diosito, ya, papito, Jubilación anticipada. Claro, ¿qué te doy? Pero por favor, ándate, ya, así, igualito. Ahora, es evidente que estas personas no se quieren ir, pero también es evidente que todo plazo se cumple y el 28 de julio del 2021 dejarán de ser congresistas. Sí, claro. O sea, y ese plazo... Y ya por lo menos, imposible para una reelección, con lo cual dejarán, todos dejaremos. Todos O sea, ya dejarán. está. Y la posibilidad de que Fuerza Popular o el APRA saquen una votación aplastante es muy difícil. Mira, después de lo de ayer ni siquiera APP. APP ayer ha perdido muchísimo. Muy mal ayer. Porque además el problema es ese, o sea, cuando tú apuestas en política, lo decía Abel temprano, tú tienes que apostar a largo plazo. Si es que quieres crear un movimiento a largo incluso plazo. en la posición que ellos tenían públicamente, que intentando estar en el medio, tenía cierto sentido. Era, bueno, nosotros sí estamos de acuerdo si es que se consigue el consenso. Ese era un poco el argumento. Claro. No me parecía un mal discurso. Y lo que entonces debieron hacer, me parece ayer, es sumarse vayamos al pleno, porque tenemos que Claro. ver si hay consenso o no. Si hay consenso, nosotros apoyaremos. Si no hay consenso, no. Pero permitir que una comisión de 19 parlamentarios, donde además hay grupos que estamos subrepresentados, nosotros éramos 2 originalmente, No. pero como incluyeron a uno de todas las bancadas, ahora somos 1. Claro. Entonces hay bancadas de 5 que tienen 1 y bancadas de 10 que tenemos 1 también. Claro, Entonces, pasó. evidentemente, nosotros tenemos una subrepresentación en esa, otras una sobrerepresentación de lo que algunos han llamado bancada satélite del fujimorismo, y entonces eso ha consolidado el bloque y el voto fujimorista que permite hacer lo que no necesariamente sería igual en el Parlamento. Vamos a la pausa, nadie se mueva. Están retuiteando esto que he puesto en Marilena Ledesma. Nunca me han retuiteado algo tan rápido. 660 veces, casi estamos llegando a los 1000 likes. O sea, todo el mundo dice, porque realmente esto es una bomba atómica sobre el Congreso. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María está conversando con la congresista Marisa Glave de Nuevo Perú. Aquí estamos. Bueno, movimiento en Palacio de Sí, Gobierno, entran carros, salen carros, no sé si son los mismos carros que entran y salen varias veces, pero desde las 8 de la mañana están reunidos, han llegado muchos, yo venía para acá, no sabes, cuando vengo para acá y hay Consejo de Ministros, Es inviable, te cruzan 80 liebres. no, yo les señalo, yo los saludo, voy saludando, hola, no, porque, hacen un ruido así, ¿no? Sí, sí, Entonces, entonces hay consejo. Y además varios se cuadran acá al frente en el correo. Esta Así vez es. no se han usado el patio de acá. Pero cuando hay gore, acá en el estacionamiento del correo, no nos dejan ni pasar. Oye, qué vergüenza. Pero en fin, acá trabajamos todos. Estamos, no les miento, a todo el Perú que nos escucha en el mundo entero, estamos a, ¿qué? 50 metros de donde se están desarrollando los hechos. Debería haber un canalito para que escuchemos. ¿No? La ¿Qué monja estará ninja, como pasando? digo, va a saltar por los techos, por el Sí. techo, tendría que saltar por el correo. O sea,
La distancia del correo acá, no, más, 100 metros. Pues estamos Cerquísimas. cerquísima donde está pasando todo esto y no tenemos una respuesta del Ejecutivo a esta hora, porque claro, la pelota está en la cancha del Ejecutivo. Ahora, hay gente que te dice, mira, la verdad es que, bueno, el pueblo se equivocó, lo que uno quiera, pero son 5 años y son 5 años. No hay discusión. Y la próxima vez hay que votar mejor, pues ya, listo. Pero en ese sentido, claro, es bien difícil lograr, o sea, el presidente no va a lograr una solución favorable a él porque no tiene los votos, pues, no los tiene. Los tuvo para ser presidente, eso sí, ahí había un pacto. En esa primera conspiración no hubo ningún problema, ¿no? Pero ya no los tiene, desde julio del año pasado no los tiene. Entonces, tiene el apoyo popular, parcial, pero no tiene nada más. Nada más. Entonces, es muy difícil ser presidente del Perú sin bancada, sin apoyo, sin alianzas, y siendo una persona sumamente desconfiada, además, que tampoco quiere hacer alianzas con nadie. ¿No existe la posibilidad de que el presidente renuncie? Es lo que se ha especulado también toda la semana. A ver, existe la posibilidad. Yo sinceramente creo que sería una claudicación a estas alturas y en este contexto. No lo dejan gobernar, pues. Sí, pero él también ha lanzado un escenario de enfrentamiento que ha revivido la polarización que tuvimos, además, creo, en el proceso electoral. Y me da la impresión que por respeto mínimo al resultado del propio proceso electoral, no debería ocurrir que el gobierno quede en manos del Fujimori. No, lo queda en manos de Mechita. Pero yo creo que la señora Arauz renunciaría. O sea, no creo que... Ha dicho que no, que yo ella creo quiere que- ser presidente. Creo que renunciaría, sinceramente. Yo creo Y que eso se está midiendo. supondría la posibilidad de que el fujimorismo a través del señor Olaechea, aunque sea de manera corta, manejaran una transición de unos 7 u 8 meses, manejaran la OMPE, manejaran a los funcionarios y que eso sea lo que convoque elecciones. Entonces, De la ninguna convocatoria de elecciones se vuelve neurálgica, se vuelve un escenario fundamental. Entonces, quien está en cabeza de gobierno en ese proceso electoral tendría que ser alguien, por lo menos, con un mínimo de autonomía. De lo que hemos visto termina siendo un pacto parlamentario que está coludido, creo, con la impunidad, ¿no? Ahora, entonces, hay la otra teoría de que al final este Congreso va a buscar de cualquier forma cambiar la voluntad popular y establecer la reelección de congresistas. Sea Senado, sea una modificación, sea lo que sea, ¿ya? Y que lo que necesitan es un tribunal constitucional que los apoye, exacto. ¿no es cierto? Y necesitan un entorno, tal vez con otro presidente, que los apoye también. Y así nadie ahora depende del pueblo volver a votar por la misma gente o no, eso nadie lo puede discutir, felizmente eso no nos lo pueden quitar, pero en todo caso ese podría ser también un escenario que se está buscando, un escenario de revertir una decisión que a mí no me parece la correcta, de hecho sea de paso, yo sí creo que los congresistas deberían de reelegirse, pero que así Pero ya se votó. Ya se votó. en un referéndum. Esa es la Así parte es. que tienen que entender, tenemos que entender. Así Es decir, es. estemos o no estemos de acuerdo con la decisión tomada, quien ha votado es el soberano. Y por más que digan que esa fue porque ayer, por supuesto, también en la Comisión de Constitución dijeron que el referéndum había sido manipulado y entonces con las democracias plebiscitarias No, perdóname. manipuladas no Perdón. podemos decir que la voluntad popular no sé qué. Eso está, Pero eso está ese en el, punto, eso está en el dictamen. Ay, Dice, no, es dice, una barbaridad. dice que el no, referéndum, según la Comisión de Venecia, lo cual es falso, no es un mecanismo legítimo de reforma. alucinante. Alucinante. Yo decía, ¿qué es esto? Pero ahí hay que señalar una cosa. Puede que la gente no haya tenido claro en la votación la complejidad que hicimos al meter la no financiación de privados en la campaña política. Ya, yo puedo aceptar eso, pero la no reelección, esa era la que todo el mundo sabía. O sea, todos los que fuimos a votar, por lo menos de los 4 proyectos que votamos, uno teníamos clarísimo. Porque Y más era la no reelección, porque era bien simple. ¿Se reelige o no se reelige? Nosotros son un poco más complicados, Claro. que si la bicameralidad Tenía se una maniató, línea el lo que proyecto. quieras, pero esto era clarísimo. Entonces, ahí no puedes decir que la voluntad popular fue manipulada. La voluntad popular expresó su rabia. Fue un voto rabioso. ¿Fue pensado? Tal vez no, pero rabioso fue. Y fue un voto que se expresó y se tiene que respetar. Así es. Y por tanto, por lo menos en la próxima elección, no nos podemos reelegir. Que después hay calma, que después se modifica, puede ser. Pero en esta próxima elección no nos podemos reelegir. Eso ya está. Ahora, regresemos al tema de la vacancia. Me decían, no tienen los votos. No, no Claro, tienen no tienen los votos, pero le están armando un file
Porque nadie le pide las actas El del Consejo de expediente. Ministros de ayer a un Consejo de Ministros y a un presidente que no quiere vacar. ¿Para qué está pidiendo eso? Para vacarlo. ¿Para qué está pidiendo Yo no diga, Jenny Vilcatoma yo no una digo denuncia que penal no por hay, sedición? que no solo ella, sino la congresista Milagros Salazar Claro, y pues. otros están evidentemente con voluntad de hacerlo. Claro. Pero la voluntad de 15, 20, 25, 30 o 50 no es suficiente para una vacancia presidencial. Espérate, esperémonos. Porque a la hora que ellos comiencen a sacar votaciones de más de 90, Lo- dicen que tienen 90 votos para el TC, ¿ah? Sí, sí. Sí, Sí, ya. sí, ¿Por qué sí. no van a tener entonces los 87 dientes para vacar al presidente? Porque ahí tienen unos pactos que van por otros temas. El TC, como hemos coincidido, tiene un conjunto, agrega intereses, Rosa María. Agrega sí, los claro. intereses de la inmunidad, los intereses de la impunidad, los intereses de sectores económicos, los intereses, Por en eso. fin. Entonces, demasiados intereses alrededor, juntos, Claro. van por eso. La vacancia del presidente no sé si agrega tantos intereses. Creo que agrega más intereses el tribunal. Entonces, por eso sí creo que hay que llamar la atención. Ahora, ¿que lo van a intentar? Yo creo que lo van a intentar. Y que por ahí les liga también. O sea, también hay que ser conscientes que eso podría pasar, sobre todo estando en el Perú, donde todo es posible. Este es un país maravilloso. Conozco a algunos amigos que vinieron, que son muy mayores ya, y que vinieron a vivir al Perú supuestamente por 2 o 3 años y aún viven acá. Y le pregunté una vez a este amigo que por qué se había quedado a vivir en el Perú. Y me dijo, porque acá no dejó de sorprenderme nunca. Nunca. Eso sí es verdad, nunca. Uno se queda con la boca abierta. Bueno, tenemos que ir terminando porque ya tenemos misa, ¿no? Sí, tenemos que ir terminando. ¿Tenemos misa? ¿Alguna pregunta para el congresista Glave? Sí, preguntan, y es la que más recurrente, si piensa presentar alguna denuncia oficial ya en el Congreso sobre el chantaje a la magistrada del TC. Me reuniré con mi bancada, tengo hoy día reunión con la vocera de mi bancada, con la congresista Wilka, de hecho, ahorita. Así que con ella evaluaremos qué cosa hacer. Si se presenta en el Congreso, en fin, no sé si tendrá un gran camino, creo que habría que presentarlo a la fiscal de la Nación, fiscal, pero sí. igual podríamos evaluarlo, pero no quiero adelantarme a decir que sí hasta no hablar con mi vocera. Muy bien. Y una última pregunta, ¿cree que toda esta negociación solamente es para pasar el tiempo y dar el golpe final al presidente Vizcarra? El golpe final se lo dan a la democracia peruana a través del TC el día lunes. Seamos conscientes. Eso es lo más importante para todos nosotros. Así es. Bueno, ya es titular en todas partes. Estoy viendo ahorita en Canal N o en RPP. Canal N es esto, ¿no? Ofrecieron quedarme si votaba por la libertad de crédito. Está en todas partes. Este es un hecho muy grave que da cuenta de la forma en la que se está manejando la cuestión, no iba a decir la cuestión de la elección del TC. ¿No? Y acá también veo un titular. Sí es posible plantear la cuestión de confianza, por supuesto que es posible. Los había Obviamente, escuchado, de claro, repente. obviamente los congresistas van a decir, no es posible, pues ¿qué cosa van a decir? Oye, Claro ¿es que posible es posible. cerrarte? No todos no es posible. congresistas, pues. No Hay todo, algunos que pero decimos que sí, los de Fuerza pero sí. Popular van a decir, no, es imposible. Y el APRA. Y el APRA, y van a traer a todos sus abogados. Por favor, ¿no vieron al doctor Mesía que más carnetizado no puede estar diciendo que al pueblo no hay que hacerle caso? No, porque no sabe lo que hace. No sabe Por lo que Dios, hace. Eso fue una especie de apología a la dictadura. ¿Qué vas? Hay varios Hitlers resurrectos por acá. El fascismo nos cae, pero por todos lados. ¿Ves? Qué horror. ¿Ves? Hay fachos, hay fachos. Ay, José pero María. hay cualquier cantidad. Eso es una cosa, esa es una plaga. ¿Va a haber alguna marcha, me pregunta? El lunes, ¿no? El lunes han convocado. A ver, hoy día hay varias reuniones, además hay una asamblea para poder tratar de coordinar acciones hasta donde sé, y el lunes hay varias actividades desde la mañana y entiendo han convocado una a las 5 de la tarde como concentración general, pero entiendo que hay varios colectivos que han pensado hacer actividades desde la mañana y creo que tienen razón. Creo que el día lunes desde la mañana quienes puedan deberían de alguna manera expresarse frente al Congreso en contra de la posibilidad de que tomamos esa decisión de elegir miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ustedes se van a parar y retirarse? Voy a hablar con mi vocera y luego tendremos claridad de qué cosa vamos a hacer. No sé exactamente qué vamos a hacer, Rosa María. Yo espero que definamos algo no solo nosotros. En esta oportunidad necesitamos sumar. Hasta ahora hemos tenido 5 bancadas: Frente Amplio, Nuevo Perú, Peruanos por el Cambio, la bancada liberal y Unidos por la República, si no me equivoco, que es la bancada de la Como congresista decía- como Donaire, decía- como decían en que la hemos Católica. intentado, pero creemos que es importante sumar, Oiga, ¿no?
como decían en la Católica, cuando decían letras, rojos los de mi tiempo, ¿ah? Por menos hacían una huelga de hambre y se Haremos. y se encadenaban en el hemiciclo. Necesito más. Se encadenaban y se hacían huelga, o sea, eran más radicales, pues, ¿no? Voy a hablar ahorita. Sí, se encadenaban al curul y hacían huelga de hambre, pues, ¿no? Sí, ¿no? Te juro. Había eso. Habían claro. esos, habían los bravos, ya eso ya. Voy a sugerir. Se han aburguesado, pues, están quebrados, completamente quebrados. aburguesados. Mentira, Están basta, quebrados, basta, Rosa María, no entremos a debate. ¿Ya quieres acabar? Yo pero yo no soy pues así, ¿no? Pero yo ¿Qué harías, Rosa María? Me no encadeno, te dice. imaginas. Pero, ¿Qué harías si fueras congresista? ¿ahorita? Sí, en ese momento. Yo estaba sentada haciendo huelga de hambre en el pasillo, en los pasos perdidos. Y además, te juro que yo, como soy loca, no como, ¿eh? Me haría regio, me haría mucho bien. Sí, como me explicaron una vez, Javier Castillo, que hay huelga de hambre seca, que es la que no Sí. tomas agua 3 Eso días. es terrible. ¿Ya? Y ahí sí, si tú no tomas agua en 3 días, te tienes que llevar al hospital pues, porque te mueres. ¿Ya? Que él ha hecho de las dos, me dijo, pero claro, lo que pasa es que las huelgas de hambre de izquierda eran genial, porque en la noche todo el mundo les daba de comer, porque no se iban a morir de hambre, ¿no? Entonces era un poco... Mentira, eran de verdad. No, no eran Pero engordantes, lo eran cierto engordantes. Es que necesitamos, en Las realidad, compañías te traían comida, pensar en ¿cómo te ibas a estrategias. negar, pues, no? Pero sí, yo también creo que tenemos que hacer algo un poco más disruptivo que lo tradicional para este día lunes, pero no voy a anticiparlo por acá. Nada. No, Nada, así que pero una veremos qué cosa, pues, hacer. como se Sí. dice, disruptiva. O sea, Sí. oye, ya, ¿sabes qué? Estamos hartos. Entonces, expresemos ese hartazgo de alguna manera un poco más... miren, medidas de impacto pacíficas. Qué bien le fue a San Marcos la otra vez haciendo un La cordón cadena. humano. Sí. No tenía que romper nada, no tenía que patear nada. Simplemente se agarraron de las manos y dieron toda la vuelta a la universidad. ¿Y la policía qué iba a hacer? ¿Decía meter un palazo a 2 personas agarradas de la mano? ¡Imposible! Y desde el punto de vista de la imagen, era potentísimo. Potentísimo. Entonces hay que buscar eso. Eso, muy bien. Bueno, nos vamos. Hay misa el Señor de la Justicia, que espero que nos ayude esta semana. Y por favor colaboren con nuestra radio Santa Rosa, que nosotros no tenemos un mango acá. Y si no fuera por PayPal, pasaríamos más hambre de la que pasamos. Estamos muera de hambre perpetua. PayPal, por favor, a través de la página web de Radio Santa Rosa. Y también el concierto el 15 de octubre. El 15 de octubre. Y la rifa. El aniversario de la radio. El aniversario de la y la rifa. Las ventas están en Teleticket. Nos vemos. Nos Cuídense. vemos. Chao, Adiós. chao. ¿Qué concierto hay? Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.